¿Cómo es que Estados Unidos se adueñó de más de la mitad del territorio mexicano? Para poder entender esto, hay que conocer cómo se fue expandiendo Estados Unidos. En la época en que el Imperio Británico colonizaba una parte del territorio americano, en la parte que ahora conocemos como Estados Unidos, el imperio estableció un límite en una cordillera en donde los colonos no tenían permitido irse más allá hacia el oeste. ¿Pero por qué lo hacían? Bueno, decían que no querían tener conflicto con las poblaciones nativas, lo cual, bueno, pues su historia no mostraba mucho respeto por las poblaciones nativas hasta ese momento, pero también, y estas razones más de peso, no querían tener problema con Francia, que también tenía territorios al oeste de esa línea. ¿Pero qué es lo que pasó? Pues los colonos ignoraron completamente esa orden y por supuesto que cruzaron ese límite y empezaron a adueñarse de las tierras que estaban ahí. En el proceso, pues sí tuvieron que eliminar a las poblaciones nativas e ir extendiendo su territorio. Estos colonos rebeldes pues declaran su independencia de Gran Bretaña y eso les permite expandirse, seguir expandiéndose sin ningún problema. La mayoría de las tierras cultivables ellos las empezaron a trabajar y siguieron expandiéndose. Sin embargo, aún lo que ahora conocemos como Estados Unidos no se extendía de costa a costa. Tenía únicamente en ese momento 27 estados porque había un gran país que tenía mucho territorio que no permitía su expansión. Ese país era México y la parte norte de México en ese momento es lo que ahora conocemos como Texas. México, recién independizado, tenía un territorio de casi 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Esto incluía las extensiones de Texas, California y otros estados hacia el oeste. Pero había un problema. Esas zonas que eran habitadas principalmente por nativos originales que no pertenecían ni a México ni a Estados Unidos, tenían una muy baja población. Estamos hablando de que en todo ese gran territorio había únicamente alrededor de 50,000 personas. Imagínate qué pequeña era la población. Pero entonces México dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para que este gran territorio empiece a ser más producido y haya una población más densa? Pues lo que piensan ellos es, ok, vamos a rentar algunos terrenos, vamos a invitar a los colonos de Estados Unidos a que vivan en nuestra parte de territorio, les rentamos, paguen una renta y hagan estas tierras productivas para que México tenga una mejor economía y la población pues vaya creciendo. Pero eso salió todo mal. Sucede que esos colonos de Estados Unidos, cuando se movieron estas tierras mexicanas, llevaban consigo esclavos para la mano de obra, algo que en ese México ya estaba prohibido terminantemente. Estados Unidos aún no lo hacía. Entonces esto empezó a generar fricciones, pero además esos colonos no se adaptaban bien a la ley mexicana, ni a las costumbres, ni al idioma. Entonces, con este ímpetu que traían, con este impulso de expandirse hacia el oeste y todo, pues decidieron que no querían pertenecer a México y empezaron a tener batallas con los mexicanos. Armaron un improvisado ejército y se fueron apoderando de manera militar de esas tierras. Pero el ejército mexicano, ¿qué hizo? Respondió con la fuerza de decir, a ver, espera, este territorio es mexicano y voy a enviar a las tropas para recordarte quién es el dueño. Y lo hicieron. Y el improvisado batallón de la parte de Estados Unidos no pudo derrotar, obviamente, en ese momento, más poderoso ejército mexicano, quien los derrotó fácilmente. Esto se conoce como la Batalla del Álamo. ¿Pero qué pasó después? En esa batalla del Álamo perdió la vida David Crockett. ¿Pero qué tiene que ver esta persona con todo esto? Bueno, él era uno de los principales símbolos de expansión de los colonos hacia el oeste. Entonces, esto aumentó mucho más el movimiento expansionista y lo que hicieron fue armar un ejército ya mucho más preparado y disputarle a México parte de la mitad del territorio de Texas. Entonces, en esta ocasión lo ganaron y se formó una república aparte, era la República de Texas. Entonces teníamos Estados Unidos al norte, después la República de Texas y después México. Pero el problema era que había todavía una disputa
por los límites, mientras que la República de Texas decía que el límite estaba mucho más hacia el sur, hacia el río Bravo. Los mexicanos decían que ese límite estaba un poco más al norte, era como la mitad del territorio que estaban disputando. Después, Texas se anexó como el estado número 28 de Estados Unidos. Entonces, aquí es donde se empieza a ya ver el conflicto entre los dos países. Estados Unidos de América contra México por un territorio disputado que es la mitad de Texas. Pero esto no para ahí. El presidente de Estados Unidos en ese momento era James Polk. Y este personaje tenía en su mente como prioridad principal tener el territorio de California que pertenecía en ese momento a México. Lo que hace Polk es ofrecerle al gobierno mexicano comprar ese territorio por $25 millones. El gobierno mexicano lo rechaza completamente y entonces Polk, que además de California estaba en disputa con Oregón, que estaba ahí en disputa con el gobierno francés, dice, ok, entonces lo que decide hacer es una jugada un tanto, bueno, te dejo el calificativo para que tú lo pongas, coméntame cómo lo llamarías, pero lo que él dice es, ok, no me quieres vender California, entonces lo que voy a hacer es, ¿recuerdas del territorio que te dije que estaba en disputa? Pues decide enviar al ejército de los Estados Unidos de América a conquistar el territorio más allá del límite que se habían puesto, es decir, la parte que quedaba hacia el río Bravo. Entonces manda a sus tropas y México lo reconoce como que tropas de Estados Unidos están invadiendo el territorio mexicano, lo cual así es, en ese momento así era. Y por supuesto, entonces manda tropas para defender ese territorio en disputa. En principio, Estados Unidos envía un pequeño grupo de soldados con 80 soldados, que cuando el ejército mexicano envió 1,600 soldados, pues los derrotan muy fácilmente. Pero esto era precisamente lo que Polk quería. Sabía que estaba enviando un ejército limitado en cuanto a recursos y que fácilmente iban a perder. Los estaba ofreciendo ahí como carne de cañón. Pero lo que él estaba pensando es, ok, ya que esto pasó, ¿sabes qué hizo? Pues bueno, fue al Congreso de Estados Unidos y dijo, oye, es que hay soldados de Estados Unidos, perdón por la costumbre de decir Norteamérica, pero no son, hay soldados de Estados Unidos que perdieron la vida en territorio de Estados Unidos y fueron atacados por el gobierno mexicano, lo cual no era del todo cierto porque era un territorio en disputa, como te comentaba anteriormente, pero el argumento de que habían sido soldados de Estados Unidos y que habían pasado a mejor vida, eso fue suficiente para que entonces el Senado le autorizara mucho mayores recursos y un ejército bastante grande para poder entonces ir a tomar esa parte de México. Pero no solo iban por la parte de Texas restante, ellos llegaron incluso hasta la Ciudad de México. En su afán de conquistar, llegaron a tener en planes de expandir todo su territorio hasta la Ciudad de México o incluso más al sur. Hay algunas personas que señalan que la razón por la que Estados Unidos no se adueñó de toda la frontera sur de México hasta lo que es la capital fue porque en el Senado hubo algunas personas que decían que no querían, y escucha esto, no querían anexar a su nación personas que no fueran caucásicas y que hablaran otro idioma. Recuerda que el territorio de Texas fue rentado por México a los colonos, entonces esos colonos hablaban ese idioma y eran de una raza similar a la que venían los colonos británicos de Estados Unidos. Eso dicen que fue una de las causas, pero además ya habían logrado establecer Texas hasta el límite que se tiene actualmente y en esta guerra que el ejército envía de Estados Unidos y avanzan tanto sobre México, pues logran someter fácilmente al gobierno y al ejército mexicano, que no era tan poderoso como lo era Estados Unidos en ese momento. Entonces, bajo estas condiciones, ya no nada más toman Texas, sino que toman toda la extensión que les faltaba para hacer un país de costa a costa, incluyendo California, que tanto deseaba Polk, y le hacen una oferta de compra mientras Santana estaba en prisión. A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. De $15 millones. Esa fue la cantidad total que pagaron por todo ese extenso territorio y el gobierno mexicano no tuvo otra opción más que pues firmar y aceptar, ¿no? Ya estaban derrotados militarmente, estaban encarcelados los principales líderes y no podían defender el
territorio con el ejército, ya habían sido vencidos. Entonces, esto que empezó como una pequeña rebelión de los colonos y luego escaló por una guerra y luego una ridícula compra, pues de esta forma Estados Unidos terminó anexándose la mitad del territorio de México. Y esto todo partió de que México invitara a los colonos a trabajar en sus tierras, lo cual resulta ahora bastante irónico, ¿no? Cuando se habla del muro que está construido y se quiere ampliar en la frontera entre Estados Unidos y México, donde se marca claramente que a partir de ahí es territorio de los Estados Unidos, cuando hace algunos años todo eso era territorio mexicano. Dime tú qué piensas de esto y si ya habías conocido todos los detalles de esto o a lo mejor me faltó algún detalle importante de mencionar. Déjamelo en los comentarios, por favor. Actualmente la visión que tiene Estados Unidos sobre México ha cambiado mucho, sobre todo recientemente a partir del cambio de gobierno que ha tenido México y del próximo cambio de gobierno que va a tener Estados Unidos. Si tú quieres saber qué se está diciendo específicamente en Estados Unidos sobre el nuevo gobierno y el nuevo trato de México hacia ellos, pues entonces ve este video que dejo aquí a continuación. Mi nombre es José Carlos, gracias por tu tiempo, nos vemos pronto.